¿Dónde están los restos de Francisco Alberto Caamaño Deñó? Pregunta un amigo televidente. ¿Qué hicieron con el cadáver de Francisco Alberto Caamaño Deñó? En el año 1973, el país fue estremecido con una noticia. La expedición del gigante de abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó, encabezando la expedición Playa Caracoles. Pero, ¿de qué se trata todo eso? No se desespere. Ese es el tema para el programa en el día de hoy. La expedición Playa Caracoles y qué pasó con los restos de Francisco Alberto Caamaño Deñó. En el año 1965, 24 de abril, el país fue testigo de un acontecimiento singular e histórico. El surgimiento de un nuevo líder y patriota a carta cabal, cuando el país se vio acorralado y a merced del verdugo o de fuerzas oscuras, emergió la figura de un puñado de patriotas. Juan María Lora Fernández, el coronel Juan Tomás Fernández Domínguez, pero el más grande de todos en esa época, Francisco Alberto Caamaño Deñó. En el 1900, reclamando la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones y el retorno de Juan Bosch a la presidencia de la República, que le había sido arrebatada el 25 de septiembre año 1963. Estamos hablando de un acontecimiento que hace 37 por un lado y hoy estamos a 25, 62 años. Pero para la ocasión, año 1973, solo habían transcurrido 10 años cuando Caamaño encabezó la expedición Playa Caracoles. Pero no se me confunda que yo estoy mezclando el acontecimiento de abril 1965 con lo ocurrido 8 años después. Yo he dicho en múltiples ocasiones que la República Dominicana, o Santo Domingo, como algunos suelen decirle, ha escrito su gloria, su historia con gloria. En el 1965, el nefasto triunvirato, un sistema de gobierno tripartito, 3 hombres, hacían la función de gobierno. Claro, Donald Rick Cabral para entonces era el presidente del triunvirato, del gobierno dominicano. Triunvirato significa 3. Entonces, en vez de 1, 3. Donald Rick Cabral se había erigido como el títere de las fuerzas oscuras de la República Dominicana. Que me perdonen sus familiares, pero yo tengo derecho a decirle al títere porque por él nadie votó. Él fue designado democráticamente. Entonces, malogrando el primer ensayo democrático de la República Dominicana que se expresó en las urnas el 20 de diciembre año 1962. En el 65, Elías Wessing y Wessing, o no, vamos a ser justos, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, al ver las confrontaciones bélicas entre 2 bandos que se disputaban la supremacía del poder, entiéndase, el CEFAS, o Base Aérea San Isidro, comandada por Elías Wessing y Wessing y sus tropas, y los constitucionalistas que reclamaban el fin del exilio del expresidente Juan Bosch y el retorno a su patria en calidad de presidente sin elecciones. Una petición bastante difícil. Lyndon B. Johnson, presidente entonces de Estados Unidos después de muerto John Fitzgerald Kennedy, estaba muy preocupado con lo que estaba pasando en Santo Domingo
y dio instrucciones a su embajador para que le rindiera un informe de lo que estaba pasando. Y el embajador entendió que se hacía necesario la presencia de un contingente militar norteamericano. Eso no debió ocurrir jamás. Usted no puede entrometerse en los asuntos de un Estado a menos que el propio pueblo esté de acuerdo y aplauda esa decisión. Yo sé que los gobiernos tienen poderes de delegación, de representación en nombre del pueblo y pueden tomar decisiones siempre y cuando no comprometan el país. Lo cierto es que en el 1965 un grupo de militares y civiles comandado por el gigante de abril, Francisco Alberto Camaño Deño, se alzó en armas y Juan Bosch, que estaba exiliado en Puerto Rico, le transfirió a través del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez la orden de que su poder, su gobierno le fuera transferido a Francisco Alberto Camaño Deño. ¡Wow! ¡Qué distinción! Que un hombre de la estirpe del expresidente Juan Bosch transfiriera su cargo a un compañero de luchas patrias como Francisco Alberto Camaño Deño, y el Congreso inmediatamente dictó resolución extraordinaria invistiendo a Francisco Alberto Camaño presidente constitucional de la República Dominicana. 8 años después, la batalla duró unos 6 meses y el 3 de septiembre, año 1965, se firmó un acta de acuerdo o reconciliación donde Camaño deponía las armas y era nombrado embajador en Londres, y las fuerzas de Washington se echaban a un lado también para dar surgimiento a un gobierno de reconstrucción nacional. Ese gobierno de reconstrucción nacional lo encabezó Antonio Inver Barreras, pero después gobernó de manera provisional Héctor García Godoy, quien llamó a elecciones, y en las elecciones ganó el presidente Joaquín Balaguer. 8 años después, el gigante de abril quiso poner orden en República Dominicana, porque se habían producido muchas desapariciones, torturas, apresamientos injustificados, actos de violencia, actos de barbarie, abuso de poder, en fin, un sinnúmero de cosas, desapariciones por razones políticas. Él entendió que su presencia era necesaria para restablecer el orden que él logró restablecer en el 65. Cometió un error histórico, porque las condiciones no estaban dadas para que él muriera de esa forma. El caso es que Camaño, 2 de febrero, año 1973, se ancló en San José de Ocoa. Allí, algunos campesinos asustados y calieses lo delataron. Siempre en los campos, en los barrios, en cualquier sector hay calieses, personas que venden su alma al diablo. Bueno, pero no se vayan muy lejos. Judas Iscariote vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Un apóstol de la categoría de Judas Iscariote, ocupando un lugar cimero en el cristianismo, en el evangelio, y traicionó a su líder, el Cristo de Galilea. Las traiciones siempre han existido, pero en tiempo más antiguo, José fue vendido por 20 piezas de plata por sus propios hermanos a mercaderes de Madián. Campesinos humildes, incautos, porque tampoco lo voy a culpar. Para la época, la educación dominicana era pírrica. Habían muchas escuelas, pero los resultados no eran los más halagadores. El caso es que tan pronto los campesinos vieron esa nave gigantesca y 9 hombres armados de escopeta, dieron la voz de alarma, y en cuestión de horas esos patriotas estaban rodeados. Ya a las 6 de la tarde habían matado 2 de ellos, José Lalane José, Pedro Pérez Vargas, y capturaron a Camaño. Capturaron al gigante de abril, pero ok, las circunstancias determinaban que debían capturarlo, pero maltratarlo, humillarlo,
violar el protocolo procesal que establece la justicia, matarlo, incinerarlo, esconder los pocos huesos que quedaron de él, un abuso de poder. La historia ya juzgó a esos hombres y mujeres que le fallaron a Dios. La historia ya condenó a esos hombres que le fallaron a Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, un soldado utilizó su lanza no para enfrentarse al enemigo, sino para partir en dos el costado de Cristo. Y Juan, que estaba de lejos, vio eso y se estremeció en espíritu. La noticia se propagó en Galilea que descuartizaron al maestro, lo torturaron y él no hizo nada para evitarlo. Claro está, al tercer día resucitó glorioso. ¿Dónde están los restos de Camaño? Hugo Chávez fue capturado cuando se alzó en armas en contra del gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez y fue procesado, pero se le preservó la vida. ¿Por qué no se le preservó la vida al gigante de Abril cuando 8 años atrás había jugado un papel heroico y defendió la soberanía nacional? La historia ya juzgó a esos que cometieron ese error de acabar con la vida de un héroe nacional. ¿Y qué clase de héroe? Los familiares tienen derecho a sepultar los pocos restos que pudieron haber quedado de Francisco Alberto Camaño Deño. Claudio Camaño, compañero de batalla y de armas de la expedición Playa Caracoles, pudo recolectar algunas evidencias. De todas maneras, el llamado está hecho. Pero ya usted se suscribió a este que es mi canal, yo necesito de usted. Con su mano derecha o izquierda, dedo gordo, donde dice un clic, dele a suscribirse y ya todo estará listo.